La salida al mercado de la séptima placa de estudio de la banda, producto exclusivamente de las presiones de Atlantic Records para que honraran los términos del contrato, marcó el comienzo de una inevitable y previsible ruptura del trío. La tensa situación que experimentaron, contraria a la relajada imagen que ofrecían en la paradisíaca playa del amor caribeña que ilustraba la empalagosa portada de su discutida última producción, no ameritaba gira de promoción ni daba tampoco para que sirviera, siquiera, como ronda de despedida. El sello, sin embargo, se llevó su parte, ya que el disco figuró en la lista de éxitos del Reino Unido y del Billboard 200, obteniendo certificación plata en su país por 60.000 ventas el 27 de julio de 1978, y posteriormente, distinción oro el 25 de enero de 1979, por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, al alcanzar las 500.000 copias vendidas. De más está decir, que nada de eso sería suficiente para salvar las diferencias en el seno de la banda, y a comienzos de 1979 cada uno quedaría libre de transitar artísticamente por su cuenta. El primero en dar señales de vida fue Carl Palmer, quien, ya radicado en la isla de Tenerife desde ese mismo año, conformó una nueva banda que se dio a conocer como PM, en alusión a Postmortem o Postmortem según la fuente que se consulte, incursionando en un estilo asociado al power pop con fines exclusivamente comerciales. La misma estuvo integrada también por el vocalista y tecladista Tal Cochran, de Automatic Man, la guitarra líder de Barry Finnery, el bajista Eric Scott y el guitarrista de blues texano John Netzlaner, todos músicos oriundos de Estados Unidos. Dado que su proyectado álbum debut fue rechazado por todas las discográficas americanas que Palmer contactó, se terminó editando solo en Europa en marzo de 1980 a través del sello alemán Ariola Records, con el título 1PM, aunque los magros resultados que cosechó provocaron la cancelación de los planes de gira y la posterior e inevitable disolución de la banda. Le siguió Emerson, quien encontró un nicho perfecto para canalizar su vocación compositiva fuera de la decadente escena progresiva de esos años, dado que el 17 de octubre de 1980 sale a la venta la banda sonora que desarrolló e interpretó para la película de terror Inferno, dirigida por Darío Argento. A partir de ahí, y a pesar de que había rechazado participar de la banda de sonido de la película Chariots of Fire, que terminó desarrollando Vangelis, aparecería como autor de una seguidilla de trabajos musicales para la pantalla grande que lo mantendrían en escena durante la década del 80. En 1981 también editaría su álbum debut solista con el título Honky, producido por él mismo y grabado en Compass Point Studios de Nassau, en compañía de músicos de funky locales. La conjunción de canciones de calipso y reggae que la placa contenía no tuvo una buena acogida, salvo en Italia, donde el single Honky Tonk Train Blues y su videoclip promocional habían resultado muy populares y le allanaron el camino. Al que más le costó encontrar el rumbo fue a Greg Lake, ya que luego de abandonar las Bahamas se encontró muy desorientado. Incluso, la búsqueda de una renovada identidad musical lo llevó a instalarse un tiempo en Los Ángeles y trabajar con los miembros de Toto, excepto su cantante Bobby Campbell, aunque luego de grabar varios temas, decidieron abandonar la idea, al considerar que el resultado obtenido carecía de alma. De regreso a su Inglaterra natal, reclutó a su ex compañero de King Crimson Michael Giles, junto a otros músicos invitados, y aunque las sesiones que desarrollaron fueron más fructíferas, esperó a contar con la participación de Gary Moore para lanzarse al ruedo con su Greg Lake Band. La misma estuvo integrada también por el tecladista, ex Joe Cocker, Tommy Eyre, el baterista Tad McCann, recién llegado de Rory Gallagher, y el bajista Tres Morgans, de Spontaneous Combustion. Su álbum de título homónimo, grabado en Abbey Road, vería la luz el 25 de septiembre de 1981, bajo el sello Chrysalis Records, alcanzando el puesto número 62, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, y la gira promocional de 34 fechas por locaciones del Reino Unido y Estados Unidos, tendría lugar desde el 25 de agosto hasta el 15 de diciembre de ese mismo año. Las críticas que recibió fueron en su gran mayoría negativas, y de las 10 canciones que lo integran, solo 2 se atribuyen enteramente a Lake, otras 2 pertenecen a otros autores, y el resto son coautorías. Entre estas últimas, reviste particular interés el tema Love You Too Much, ya que en los créditos figura como obra de Lake y Bob Dylan. Sin embargo, los dos músicos nunca se conocieron, y la acotada colaboración surgió de un amigo que tenían en común, quien le consiguió a Lake un pequeño estribillo del afamado cantautor americano para que se inspire y desarrolle por completo la canción. En 1982,
Palmer experimentaría una fuerte recuperación de los bochornosos resultados de su banda, los cuales había solventado de sus propios bolsillos, ya que se incorpora al supergrupo Asia, un experimento de progresivo radiofónico comercial liderado por John Whatten e integrado inicialmente también por Steve Howe y Jeff Downes, cuya discografía de estudio alcanzó al año 2014 las 13 placas, 8 de las cuales contaron con la batería de Palmer. El primer lanzamiento de la banda de título homónimo ocurrió el 18 de marzo y a pesar de las opiniones desfavorables que obtuvo de la crítica especializada, resultó el álbum más vendido ese año en los Estados Unidos, alcanzando el primer puesto del Billboard 200, donde permaneció 9 semanas, y terminó siendo galardonado 4 veces platino por la Asociación Radiofónica de la Industria Local. En cambio, aunque alcanzó la distinción oro en el Reino Unido, tuvo una recepción más tibia en la lista de éxitos, posicionándose en el 11º lugar. Al día siguiente del lanzamiento de Asia, se edita el álbum de Mike Oldfield 5 Miles Out, donde Palmer figura como músico invitado en la pieza instrumental Mount Taddy, y si bien participó también del tema Ratty Mex, el mismo permaneció inédito hasta que se dio a conocer en un recopilatorio del baterista del 2001. En julio de 1983, Lake edita su segundo álbum en solitario de canciones con el título Menubes, aunque en 1997 terminaría declarando que lo hizo sin los incentivos que tuvo en su primer larga duración y presionado por la necesidad de la discográfica de obtener algún éxito radiofónico, motivo por el cual había decidido no realizar gira de promoción alguna, desvincularse de Chrysalis Records y disolver su banda. En octubre, recibe una llamada de Palmer invitándolo a reemplazar al temporalmente desvinculado John Whatten por sus problemas con la bebida, para que su banda Asia pudiera cumplir con el compromiso asumido de actuar 4 fechas en Japón, una de las cuales sería transmitida mundialmente en vivo vía satélite por la cadena MTV. Si bien su primera reacción fue rechazar la oferta, la insistencia de su compañero baterista y sobre todo, la exorbitante suma de dinero que le ofreció Geffen Records, pudieron más. Y pasó las siguientes 2 semanas aprendiendo contrarreloj el repertorio que presentarían en escena a partir del 6 de diciembre en el Nippon Budokan Hall de Tokio, para lo cual debieron adaptar las notas a su tono vocal y disponer de un teleprompter en escena para asistirlo en las letras. A pesar de la estresante experiencia que le tocó vivir, su contribución le permitió a la banda salvar una situación que los hubiera perjudicado contractual y económicamente. Y si bien continuó con ellos un tiempo más, declaró que al final decidió abrirse porque no quería seguir en esa dirección de rock corporativo. Sin embargo y contrariamente, Steve Howe afirmó que Lake estaba interesado en permanecer como miembro y grabar con la banda, pero Palmer se opuso. En 1985, Carl Palmer contrae enlace con Maureen Fraser, futura madre de su única hija Carissa. El 20 de agosto de ese mismo año, se edita el tercer álbum de estudio de Asia con el título Astra, ya con John Whatten reintegrado a la banda a condición de que Steve Howe ceda su lugar, el cual terminó recayendo en Mandy Meyer, y en septiembre sale a la venta también el exitoso álbum de Roger Daltrey, Under a Raging Moon, cuyo tema principal rinde homenaje a Keith Moon, y en el cual Palmer participa junto a otros muchos bateristas, entre los que se encuentra Cozy Powell. Al año siguiente, Emerson y Lake acordaron con Alex Grubb, su flamante administrador, resucitar el trío para grabar un nuevo álbum con el sello Polygram Records, pero dado que Palmer seguía vinculado contractualmente con Asia, emprendieron la búsqueda de un nuevo baterista. Debido a que ninguno de los que audicionaron quería comprometerse con el proyecto que proponían, y a pesar que se llegó a rumorear en el ambiente que Bill Bruford era una opción, contactaron al ex Rainbow Cozy Powell, el mismo que había participado junto a Palmer del álbum de Roger Daltrey, dado que era un viejo amigo de Emerson y se había desvinculado recientemente de Whitesnake, el cual accedió a sumarse y ponerse manos a la obra. Sin embargo, la suerte les jugaría bien pronto una mala pasada, ya que iniciado el proceso de registro, el granero de Emerson donde tenía montado el estudio fue destruido por un tractor fuera de control, lo que los obligó a regrabar partes del material con el que ya contaban y por ende, retrasar la tarea. Las sesiones de grabación finales tuvieron lugar en Maison Russe de Londres y en la unidad móvil de Fleetwood, con tareas de producción compartidas entre Lake y Tony Traveler. Su álbum autorreferencial, que tomaba distancia del rumbo complaciente que adoptaban sus contemporáneos del género, a la vez que proponía un acercamiento al sonido que los hizo famosos, salió a la venta el 2 de junio de 1986 y el sencillo Touch and Go, inspirado en la melodía folclórica inglesa Lovely Joan, se convirtió en un clásico radial. La portada, diseñada por Couple & Schurz, remitía a la utilizada en su álbum Trilogy, pero en la versión gráfica pixelada cibernética de ese tiempo.
Esta primera mutación del trío se posicionó en el puesto 35 de la lista de éxitos del Reino Unido y en el 25 del Billboard 200, obteniendo además un nivel de ventas que alcanzó las 50.000 copias en Canadá, lo que le valió la distinción oro de ese país el 11 de septiembre. La gira promocional de 42 fechas, que se realizó por Estados Unidos y Canadá entre el 15 de agosto y el 3 de noviembre de ese año, se vio empañada por una disputa que provocó el despido de su representante, y concluida la misma, debido a una serie de desacuerdos entre Lake y Powell, este último decidió seguir su camino, a pesar de que Emerson había grabado material pensando en la banda. Al año siguiente, para sorpresa y regocijo de quienes esperaban la vuelta del trío original, se anunció la participación de Emerson, Lake and Palmer en el marco del Out and the Green Festivals, a desarrollarse en Suiza y Alemania los días 12, 18 y 19 de julio de 1987, pero debido a que el tecladista sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su motocicleta, debieron bajarse del evento y los organizadores del mismo se vieron forzados a gestionar su reemplazo, el cual terminó recayendo en Bad Company. Luego de unos meses de silencio, y contrariamente a lo que se esperaba, Emerson Palmer y el multiinstrumentista estadounidense Robert Perry coinciden en integrar una nueva banda y darse a conocer como Three, y el 14 de marzo de 1988, con el auspicio de Geffen Records, editan su álbum debut con el título To the Power of Three. Las 36 presentaciones por Estados Unidos y Canadá que realizaron, acontecidas entre el 5 de abril y el 21 de mayo, no fueron suficientes para evitar que esta segunda metamorfosis del trío fuera considerada como un intento fallido por recrear el estilo característico de la fórmula original, y lo único que lograron fue un pobre nivel de ventas y ser señalados por recordar a los peores momentos de Love Beach. Durante ese verano, Greg Lake se asociaba con Jeff Downes para grabar una serie de temas que terminarían viendo la luz el 13 de noviembre de 2015 con el título Ride the Tiger, a pesar que dos de ellos no llegaron a ser novedosos en su momento, ya que serían reinterpretados por sus respectivas bandas antes que esta placa saliera al mercado. En noviembre de ese mismo año, Emerson edita un álbum de temas navideños producido por él mismo, y contando con la participación en una de sus pistas de Ian Pace en batería y Gary Moore en guitarra. En 1990, Emerson se suma al supergrupo The Best, integrado también por John Entwistle de The Who, Joe Walsh de The Eagles, Jeff Baxter de Steely Dan y The Doobie Brothers, Simon Phillips con pasado en Jeff Beck Group y Toto, y un ignoto Rick Livingstone a cargo de la voz líder, aunque la banda no pasó de realizar 4 presentaciones en Japón en el mes de septiembre y una en Hawái, versionando temas de las agrupaciones a las que pertenecieron. Incluso, cuando debían presentarse en el estadio de Osaka, un monzón inundó el campo y tuvieron que improvisar su presentación en un bar de esa ciudad. Seguidamente, Emerson formó el efímero grupo Aliens of Extraordinary Ability, en alusión al proceso de solicitud de visa de trabajo estadounidense, junto a los músicos Stuart Smith, Richie Anori, Marvin Sperling y Robbie Wyckoff, pero la inminente reunión de Smith con The Sweet y del tecladista con Lake y Palmer hizo que debieran abstenerse de firmar un contrato discográfico propuesto por Samsung. En efecto, ese mismo año 1990, los contacta Phil Carson, que en ese entonces era el fundador de Victory Music y se había desempeñado como director de Atlantic Records en el Reino Unido, para que desarrollen la banda sonora de una película. Consecuentemente, el trío permaneció en Londres y se abocó a la tarea, posiblemente empujados por la situación particular que cada uno experimentaba. Por un lado estaba Asia, la banda de Palmer, que atravesaba un periodo de caída en las ventas y baja popularidad, hecho que terminó ahuyentando a John Wetton, y les impuso la necesidad de acudir a John Payne para que lo reemplace. Por el otro estaba Emerson, cuyos emprendimientos alejados de sus compañeros nunca le reportaron los beneficios artísticos y financieros que alguna vez supo disfrutar. Y por último, estaba el caso de Lake, quien se había visto en la necesidad de vender Stanbridge House y mudarse a Richmond upon Thames para sanear su economía. Pero sean cuales fueren los verdaderos motivos, lo cierto es que nuevamente se encontraron trabajando hasta 5 o 6 días a la semana, rutina que mantuvieron durante 3 meses, a punto tal que consideraron que el material que habían logrado reunir no daba para música de películas, pero sí para un nuevo álbum, y a mediados de 1991 lograron cerrar un contrato con el nuevo sello independiente de Carson para lanzar 2 nuevas placas. Fue así como luego de 14 años de haber desaparecido como trío,
volverían al ruedo el 18 de mayo de 1992 con su octavo trabajo en estudio titulado Black Moon, producido por el compositor estadounidense Mark Mancina y grabado con tecnología MIDI y muestreo digital en Marcus Recording Studios de Londres y Front Page Recorders de Glendale, en California. Lamentablemente, para aquellos que añoraban un retorno a la época dorada del trío y guardaban un esperanzador recuerdo de las señales que habían insinuado en su vínculo con Cozy Powell, aparte de encontrarse con el tono vocal más grave de Lake, se toparon con un trabajo pensado para oyentes poco afectos a las notas cargadas de pretenciosidad y pasión. Y si los argumentos que en su momento presentaron ante el predominio de la corriente punk fue la indolente Love Beach, asumiendo que esta vez no tenían la excusa de haber actuado bajo la presión de una discográfica, este Black Moon tampoco resultó ser lo suficientemente innovador como para hacerse de un lugar en la predominante escena alternativa del momento, y mucho menos en la discografía esencial de la banda. Eso se reflejó, en mayor o menor medida, en las críticas mixtas que cosechó, su ausencia en las listas de éxitos de su país y en el tibio nivel de popularidad que logró en el Billboard 200, por debajo aún de su predecesor, a pesar de la extensa gira promocional que emprendieron, la cual los paseó por toda América, Europa y Japón, desde el 24 de julio de 1992 hasta el 17 de diciembre del año siguiente, cubriendo un total de 144 presentaciones. Finalizado el agotador periplo, Emerson comenzó a experimentar los primeros síntomas del trastorno por esfuerzo repetitivo en su mano derecha, que lo mantuvieron alejado de los teclados durante un año, lo cual, sumado a que atravesaba dificultades económicas y un proceso de divorcio, encontró en la bebida un escape para intentar alejarse de sus problemas. Luego de un tratamiento psicoterapéutico y buscando una vida más distractiva y saludable, decidió mudarse a la localidad costera de Santa Mónica en California, donde casualmente terminó siendo vecino de John Lydon, el ex vocalista de los Sex Pistols, artísticamente conocido como Johnny Rotten, un crítico acérrimo del trío con el que terminó entablando amistad. Allí repartió su tiempo escribiendo bandas sonoras para películas, completar su autobiografía, personalizar su Harley Davidson y hasta participar en maratones. En 1994, finalmente se divorcia de su esposa danesa Eleanor Lund, madre de sus hijos Aaron y Damon, con quien había contraído enlace en la Navidad de 1969, luego de una breve relación con la antropóloga estadounidense Cleo Alzer. Al respecto, Emerson se atribuyó públicamente la culpa de la ruptura, alegando que se había enamorado de otra persona, posiblemente refiriéndose a la publicista Mari Kawaguchi. Llegado el momento en que la banda debía desarrollar la segunda placa pautada contractualmente con Dectory Music, debido a que la discográfica atravesaba dificultades financieras con sus lanzamientos, y para evitar el mal desempeño comercial que experimentaban otras tantas patrocinadoras de bandas del género, presionó a Emerson para que desarrollen un álbum de corte más comercial. Como al tecladista no le quedó más remedio que aceptar a regañadientes revivir una situación similar a la previa de Love Beach, demostrarían luego con su último trabajo, y una vez más, que su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, y sobre todo, a las exigencias comerciales asociadas, no estaría nunca al alcance de la versatilidad que habían logrado otras bandas, como Genesis, Pink Floyd o incluso Yes. Para asegurar los resultados que se pretendían obtener, el productor Keith Olsen les intervino la banda, y no solo colaboró con el proceso de composición, sino que contrató a Bill Ray y Keith Waxler para sumarlos al trabajo, e incluso contó con músicos no acreditados para asistirlos en la ejecución, dadas las dificultades de Emerson con su mano derecha, quien hasta tuvo que repetir tramos usando su mano izquierda. A tal punto llegó esa intervención externa, que Palmer desconoce haber sido el ejecutante en gran parte del álbum, y Lake ni siquiera recuerda algunas pistas, facilitado esto por el hecho de que el trío no compartía la misma sala cuando se grababa el álbum en los estudios Goodnight de Los Ángeles. El comienzo de la gira promocional por Estados Unidos y Japón había sido prevista para ese verano, pero debió ser suspendida para que Emerson y Palmer sean intervenidos quirúrgicamente, el primero relacionado con el nervio cubital que le dificultaba el control de su mano derecha y el baterista de su síndrome de túnel carpiano, provocado por la práctica intensiva del karate, y que le provocaba entumecimiento en los dedos. El resultado final salió a la venta el 27 de septiembre de 1994 con el título In the Hot Seat, y contrariamente a lo que se pretendía, resultó un fracaso comercial tan resonante, que fue el menos vendido del catálogo de la banda, y el único de sus trabajos en estudio que no llegó a figurar en el Billboard 200. Este noveno y último trabajo se convertiría en el inmerecido testimonio final de una gran banda.
El propio Keith Olsen llegó a lamentarse de haberlo producido, argumentando además que no tenía canciones, ni preparación, ni ética de trabajo. Y hasta Carl Palmer lo describió como horrible. Debido al postoperatorio que tanto Emerson como Palmer debieron guardar, también se cancelaron los planes conmemorativos por los 25 años de la banda previstos en 1995, año en que se termina editando el álbum del tecladista Changing States, grabado en 1989, y el cual incluía una nueva versión orquestal de Abaddon's Bolero, con la Orquesta Filarmónica de Londres, y The Church, compuesta para la película de terror La Chiesa, de Michel Soavi. Recién el 18 de agosto de 1996, una vez que estuvieron repuestos de sus intervenciones, pudieron dar inicio a una ronda de 31 fechas en Estados Unidos y una en Canadá, como teloneros de Jethro Tull, continuando ya de manera exclusiva con otras 10 fechas recorriendo Japón desde el 8 al 19 de octubre. La segunda mitad de 1997, la banda retomó la gira mundial de 56 presentaciones por América y Europa desde el 12 de junio hasta el 11 de octubre, resultando particularmente accidentada la del 12 de septiembre en Harbor Lights, de Boston, cuando se incendió el órgano Hammond de Emerson en pleno espectáculo, y cuyos restos terminaron siendo donados al Salón de la Fama del Rock and Roll. El 5 de abril de 1998 se da a conocer la triste noticia del fallecimiento de Cozy Powell en un accidente automovilístico en las cercanías de Bristol, cuando su automóvil Saab 9000, que circulaba a 167 km por hora con malas condiciones climáticas, se despista y provoca su trágico desenlace. La BBC informó que al momento del accidente, Powell se encontraba con niveles de alcohol superiores al límite legal permitido, sin tener ajustado el cinturón de seguridad, y manteniendo una charla telefónica con su novia Sharon Reed. En mayo, Stuart Young anunció que la banda había comenzado a trabajar en un nuevo álbum de estudio, y el 1 de agosto emprenden una gira de 22 fechas por Estados Unidos y Canadá, algunas de las cuales como teloneros de Deep Purple y Dream Theater, durante la cual interpretaron la suite Tarkus por primera vez en su totalidad desde 1974. Concluida la gira el 31 de agosto, Lake mantiene una fuerte discusión con Emerson y desiste de desempeñar el rol de productor del anunciado nuevo disco, culpando de la situación a la carencia creativa de la banda, en contraposición a la opinión de sus compañeros quienes, a sabiendas de que había estado recopilando ideas para un álbum en solitario, lo acusaban a él de no haber aportado material con el que pudieran trabajar. Esas desavenencias provocaron que la gira que tenían programada durante la primavera de 1999 se cancelara, dejando la vía libre para que Palmer integrara una nueva banda junto a John Watton, el tecladista John Young y el guitarrista David Kilminster, denominada Kango. La misma realizó un total de 11 presentaciones en el Reino Unido, entre febrero y abril de 2000, interpretando temas de su paso por respectivas agrupaciones, e incluso en el concierto que ofrecieron el 4 de febrero en Londres, contaron con la participación de Keith Emerson. Pero debido al poco interés que despertó su irrupción en la escena, decidieron abandonar todos sus planes y disolver la banda. Solo editarían un solo disco en vivo, correspondiente a temas grabados del segundo concierto que ofrecieran en The Robin Hood de Londres. En 2001, Lake se suma al elenco de Ringo Starr and his All-Star Band para realizar una gira de 28 fechas por Estados Unidos y Canadá entre el 26 de julio y el 2 de septiembre, y en cuyo repertorio se incluiría una interpretación de Lucky Man, tal como quedó registrado en la placa que Investigador Presents Ringo and his New All-Star Band. Ese mismo año, mientras Emerson continuaba su trabajo como solista y escribía música para bandas sonoras, esta vez para la película animada Iron Man Volume 1 de Marvel Comics, Palmer formaría su propia banda, inicialmente conocida como Palmer y luego como Carl Palmer Band, junto al guitarrista Sean Baxter y al bajista Dave Marks, la cual terminaría editando a la fecha 3 álbumes registrados en vivo, en 2003, 2004 y 2010. Este último con Paul Dialodovec en guitarra y Stuart Clayton en bajo. En abril de 2002, se edita el álbum solista para piano Emerson Plays Emerson, una colección de temas de boogie woogie, blues, jazz y música clásica, y el 1 de julio del año siguiente, sale a la venta la autobiografía del tecladista con el título Pictures of an Exhibitionist. En octubre, en pleno proceso de regresar a vivir a Inglaterra, Emerson participó de una gira de 4 fechas en su país, presentando un espectáculo dividido en 2 partes, la primera junto a sus viejos compañeros de The Nas, a excepción del guitarrista Eddie O'Lest, quien fuera reemplazado por Dave Kilminster, interpretando temas de sus años en común, y la segunda con temas de ELP y del propio Emerson, junto a una banda integrada por Kilminster, el baterista Pete Riley, el bajista Phil Williams y Ken Hensley en apoyo de teclados.
Como testimonio de esos eventos, el 16 de septiembre de 2003 se editó el álbum Vivacitas, y poco después, Lake participa del proyecto creado por Roger Daltrey y Richard Desmond, denominado The ERDA Crusaders, de un recital en beneficio de Teenage Cancer Trust, realizado el 19 de octubre en Londres. A partir de esa fecha, participaría habitualmente de ese supergrupo, ofreciendo recitales benéficos para recaudar fondos en favor de diversas instituciones junto a diferentes artistas invitados en cada oportunidad, entre quienes destacan Robert Plant, Gary Moore, Gary Brooker o Russ Ballard. En 2004, Palmer contrae enlace en segundas nupcias con Kate Derbyshire Evans, y a partir de ahí, alterna residencia en el pueblo de Lania, en Chipre y en el Reino Unido. El 2 de mayo de ese mismo año, se edita el álbum de la banda The Who, titulado Real Good Looking Boy, en el que Lake interpreta el bajo en lugar de Pino Palladino, quien se encontraba de gira en el momento de la grabación, y el 20 de diciembre se edita la banda sonora de la película Godzilla Final Wars, con la participación de Emerson. El 17 de mayo de 2004, Emerson participa del primer evento celebrado en conmemoración a Robert Moog, en el marco del Moog Fest, una clínica celebrada en la tienda Manny's Music, y al día siguiente del festival oficial realizado en B.B. King Blues Club A&S Grill, de Times Square, una gala de 4 horas con las 600 entradas disponibles agotadas, en la que participó junto a Rick Wakeman, Bernie Worrell y el guitarrista de jazz fusión Stanley Jordan. Repetiría su participación en dicho evento el 22 de junio de 2006 como cabeza de cartel, junto a Jan Hammer, Roger O'Donnell, Jordan Rhodes, Adam Hausman y DJ Logic. En 2005, la Greg Lake Band, conformada por David Arch en teclados, Florian Opel en guitarra, Trevor Barry en bajo y Brad Morgan en batería, proyectó una gira patrocinada por el artista británico Jen Davidson, un viejo admirador del trío, pero dado que las fechas anunciadas registraban un bajo nivel de ventas, debieron suspender los tramos previstos en Alemania y Estados Unidos, y se tuvieron que limitar a recorrer el Reino Unido desde el 22 de octubre al 19 de noviembre. El 20 de diciembre de 2006, Greg Lake interpreta en vivo Carnival 9, junto a la banda estadounidense Trans-Siberian Orchestra, en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, en Long Island, New York, y repetiría esa performance en el Continental Airlines Arena de East Rutherford, New Jersey, el 21 de diciembre de ese mismo año, y en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio, el 30 de diciembre de 2007. Pocos días antes, precisamente el 10 de diciembre, en oportunidad de realizarse en The O2 Arena de Londres, el concierto benéfico para homenajear al ejecutivo musical Ahmet Ertegun, fallecido el 14 de diciembre del año anterior, el supergrupo integrado al efecto por Emerson, Chris Squire, Alan White y Simon Kirke, abrió el evento interpretando Fanfare for the Common Man. El número principal en dicha celebración estuvo a cargo de la banda Led Zeppelin, la cual ofreció su primer concierto completo desde el fallecimiento de su baterista John Bonham, acontecido en 1980, y su lugar fue ocupado por su hijo John. En esa época se editan 2 álbumes tributo, uno a Pink Floyd y otro a Led Zeppelin, con la presencia de una importante cantidad de músicos, entre los cuales participa Emerson. En agosto de 2008, se edita el álbum Keith Emerson Band featuring Mark Bonilla, dando a conocer su nueva banda, integrada por Greg Besenar en batería, Bob Birch en bajo, y el propio guitarrista, ya que había tenido una breve participación en su placa debut E Ticket de 1991, y posteriormente sumando a Glenn Hughes y Ronnie Montrose en el álbum Boys Club, registrado en vivo en California y publicado en 2005. Ni bien el álbum circulaba en el mercado, emprendieron una gira por Rusia y Japón entre el 26 de agosto y el 20 de octubre, con Tony Pia y Travis Dedes en reemplazo de Bisonet y Birch, respectivamente. El 16 de junio de 2009 se edita el álbum de Spinal Tap, Back from the Dead, con Emerson como músico invitado, y también participa de la función que ofreció la banda el 30 de junio en el Wembley Arena, en el marco de su gira One Night Only World Tour. El 28 de octubre de 2009 se edita el 5º álbum de estudio de la banda estadounidense Trans-Siberian Orchestra, Nat Castle, donde Lake participa como artista invitado ejecutando el bajo, en una reinterpretación del tema Nut Rocker. Durante la primavera de 2010, el manager Martin Darvell y el agente Jim Lance lograron que Lake y Emerson limaran sus asperezas una vez más, y accedieran a realizar una gira acústica de 12 fechas por Estados Unidos titulada Intimate Evening with Keith Emerson Greg Lake, desde el 1 al 25 de abril, interpretando material de The Nas, King Crimson y el trío, y aunque tuvieron otro fuerte altercado al comienzo, lograron superarlo y completar la ronda. Ese fue el preludio del último concierto que ofrecería el trío para conmemorar su 40º aniversario,
el cual se celebró el 25 de julio de 2010 en el High Voltage Festival en Victoria Park, Londres, y a pesar de que sufrieron varios problemas técnicos, el mismo fue un éxito y puso un punto final glorioso a una banda que a lo largo de su dilatada vida ofreció una paleta de sabores para todos los paladares, quizá como ninguna otra. Si bien se planteó una futura gira por Europa y Japón, y Lake se mostraba entusiasmado con llevarla a cabo, la misma no se concretó, según dijo, porque sus compañeros no querían. Posiblemente influyó en esa decisión un pólipo complicado en el colon que le detectaron a Emerson ese mismo año en un control de rutina y la inmediata cirugía a la que se tuvo que someter, la cual requirió además la extirpación de divertículos y la consecuente necesidad de eliminar unos 45 centímetros de intestino. En septiembre de 2011, Emerson y su banda se vincularon con el director noruego Terje Mikkelsen y la orquesta de la radio de Múnich para desarrollar versiones orquestales de ELP, temas de cada uno de los miembros, y nuevas composiciones en grupo. Este trabajo desembocó en el álbum sinfónico Three Fates Project, aparecido el 29 de octubre bajo el sello noruego Simax, y su estreno en vivo se produjo 4 años después, el 10 de julio de 2015, con la BBC Concert Orchestra, como parte de la celebración de la vida y obra de Robert Moog en el Barbican Centre de Londres. En 2012, Emerson vendió su casa en Santa Mónica y se radicó con su pareja Mari Kawaguchi en un departamento en la vía Clemente Maraini, del cantón del Tesino en Lugano, por razones de salud, en busca de mayor tranquilidad y aprovechando las ventajas impositivas que ofrecía esa localidad. Mientras tanto, su compañero Lake emprendía una gira teatral interactiva denominada Songs of a Lifetime, integrada por 24 fechas, a desarrollarse entre el 11 de abril y el 5 de diciembre por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Italia, interpretando temas de su trayectoria y de sus artistas favoritos. Repetiría el evento al año siguiente, con 2 fechas en Japón los días 15 y 18 de junio, y como resultado de ese periplo, se editarían 2 álbumes en vivo, Songs of a Lifetime en ese mismo 2013, y a posteriori Live in Piacenza en el 2017. El 16 de septiembre de 2013, Emerson debuta como conductor de la Orchestra Kentucky de Bowling Green en el Southern Kentucky Performing Arts Center, invitado por su director Jeff Reed, para interpretar su obra Gloriata Pass, referida a la batalla de la Guerra de Secesión, y que fuera completada por el propio tecladista junto a Terje Mikkelsen. Repetiría ese rol el 11 de octubre del año siguiente, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de South Shore en el concierto homenaje por su 70º aniversario de cumpleaños, en un colmado Moeller College de Rockville Center en New York. El concierto también incluyó el estreno de sus 3 cuartetos de cuerda y una interpretación de su concierto para piano número 1, a cargo de Jeffrey Beagle. En 2015, Greg Lake decidió renovar el sello Manticore junto al bajista italiano Max Marchini y producirían 2 álbumes, Live in Piacenza de Lake y Moonchild, de Annie Barbazza y Max Rapati, editado el 18 de mayo de 2018. A finales de 2015, Emerson y Mari Kawaguchi se establecieron de nuevo en Santa Mónica, en la unidad 2 del 414 de Marine Street, para tratamiento médico del músico por sus problemas de neuropatía periférica y depresión. El 9 de enero de 2016, Lake recibió el título honorífico de doctor en música y composición lírica por parte del Conservatorio Niccolini de Piacenza, en Italia, el primer título otorgado jamás por un conservatorio. El 11 de marzo de 2016, se da a conocer la triste noticia del suicidio con arma de fuego de Keith Emerson, de 71 años de edad, en su lugar de residencia en Santa Mónica. Su pareja Mari destacó que se había vuelto depresivo, nervioso y ansioso, y se mostraba muy preocupado por tener un mal desempeño en sus próximos conciertos en Japón y decepcionar a sus fans, producto de la distonía focal de su mano, la cual afectaba su manera de ejecutar desde 1993. Sus restos descansan en el cementerio de Lancing and Something, en West Sussex, conforme a sus deseos, desde el 1 de abril de ese año, y los presentes en la ceremonia privada que se celebró durante su entierro, le pidieron a Dave Kilminster que interprete una canción durante el servicio. Sin tiempo aún para que las heridas sanaran de esa pérdida, el 7 de diciembre, Stuart Young da a conocer el fallecimiento de Greg Lake a sus 69 años, del cáncer de páncreas que lo venía atormentando desde hacía un par de años. En el último tiempo, había estado trabajando en la producción del álbum Moonchild, el cual contiene algunos de sus trabajos más icónicos interpretados de manera vanguardista solo con piano y voz, y durante su convalecencia decidió que Max Marchini se hiciera cargo de la dirección artística de Manticore Records tras su fallecimiento y que su viuda quedara como propietaria del mismo.
Sus restos descansan en el cementerio de Putney Vale, en el distrito londinense de Wandsworth, del Gran Londres. El 29 de junio de 2017, se publica de manera póstuma la autobiografía de Lake, titulada Lucky Man, la cual pasó varios años escribiendo, y originalmente había sido planeada para publicarse en 2012. El 19 de junio de 2017, el municipio italiano de Soagli, en Génova, le otorgó la ciudadanía honoraria post-mortem y grabó una placa de mármol que se encuentra junto al Castello Canevaro, donde el músico había actuado el 30 de noviembre de 2012. El 14 de septiembre, Palmer es galardonado con el premio Prog God que otorga la revista Prog, por sus 50 años de servicio en la escena progresiva, reconociendo su trayectoria junto a Emerson y Lake, con el supergrupo multiplatino Asia y por sus trabajos en solitario. En 2019, Palmer participó como integrante de Asia y de ELP Legacy, de la gira conjunta encabezada por Yes, denominada The Royal Affair, cuyas 28 fechas recorriendo Estados Unidos y Canadá, se desarrollaron entre el 12 de junio y el 28 de julio y actualmente se encuentra de gira con su banda integrada por Paul Bielatovich en guitarra y Simon Fitzpatrick en bajo, presentando Welcome Back My Friends, An Evening with Emerson, Lake and Palmer. Desde aquel lapidario veredicto de John Peel, de considerarlos como un completo desperdicio de tiempo, talento y electricidad, referido a la primera presentación de Emerson, Lake and Palmer en el Festival de la Isla de Wight de 1970, hasta la última aparición en vivo de la banda en el High Voltage Festival de 2010, el trío vendió más de 50 millones de discos a nivel mundial, y durante su apogeo, rivalizaron en popularidad con bandas tan importantes y disímiles como Yes, Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin o Deep Purple. Transcurridos 40 años de una trayectoria plagada de altibajos e idas y vueltas y del injusto desaire de no haber sido siquiera nominados para integrar el Salón de la Fama del Rock and Roll, resulta innegable para cualquiera que las cotas más altas de su dilatada historia ampliaron los límites del género progresivo, a pesar que renegaban del término, y plantaron bandera en territorios que nunca habían sido explorados con tanto riesgo en juego, valentía y determinación.